es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida para leer la palabra de Dios, para meditar las Sagradas Escrituras. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Vamos a meditar el libro de primer libro de Samuel. Vamos a leer el capítulo 25. Hoy vamos a leer cómo David y Abigail, vamos a conocer un poquito la historia de que David se fue a las filas de los filisteos. Saúl se va a consultar a Samuel, que había muerto, para terminar ya con los últimos capítulos de la campaña contra los amalecitas y la muerte de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 1. Por esos días murió Samuel. Se reunió todo Israel e hizo una lamentación por él. Lo enterraron en su casa en Ramá. David bajó entonces al desierto de Maón. Había en Maón un hombre cuya finca estaba en Carmel. Era un hombre muy importante, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Por ese entonces estaba en Carmel para la esquila de sus ovejas. Ese hombre se llamaba Nabal y su mujer Abigail. La mujer tenía mucho criterio y era hermosa, pero el hombre era duro y malo. Pertenecía al clan de Caleb. Mientras estaba en el desierto, supo David que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Mandó entonces David a 10 de sus hombres con este encargo: suban a Carmel, entren en la casa de Nabal y salúdenlo de mi parte. Le hablarán así: hermano, que tengas salud y haya paz en tu casa y paz en todo lo que te pertenece. Sé que los esquiladores están ahora en tu casa. Debes saber que cuando tus pastores estaban con nosotros, no les creamos ningún problema. Nada malo les pertenecía, nada de lo que les pertenecía desapareció mientras estuvieron en Carmel. Pregunta a tus sirvientes y te lo dirán. Ten pues hoy un gesto de amistad con mis muchachos, ya que llegamos en un día de fiesta. Por favor, dale a tus servidores y a tu hijo David lo que te dicte tu corazón. Los muchachos de David fueron donde Nabal a transmitirle el mensaje de David y luego se pusieron a descansar. Nabal dio esta respuesta a los hombres de David: ¿quién es ese David? ¿Sabes por qué un cepillo eléctrico es mejor que un cepillo manual? Los cepillos manuales dejan hasta 50% de placa. ¿Quién es el hijo de Jesé? Hay ahora muchos esclavos escapados de la casa de su dueño. Y voy a tomar mi pan, mi vino, la carne de los animales que he degollado para los esquiladores y dar todo eso a esa gente que viene de no sabe dónde. Los muchachos de David volvieron por el mismo camino y transmitieron a David todas esas palabras. David les dijo: tome cada uno su espada. Cada cual tomó su espada y David tomó la suya.
Los que subieron tras David eran 400 y los que se quedaron custodiando el equipaje 200. Uno de sus mozos le comunicó a Abigail, la mujer de Nabal, lo que había pasado, diciéndole: David envió desde el desierto unos mensajeros para que saludaran a nuestro patrón, pero éste los mandó de vuelta. Sin embargo, esos hombres siempre fueron correctos con nosotros. Nunca nos trataron mal mientras estuvimos en el campo, ni tampoco perdimos nada mientras estuvimos con ellos. Han sido para nosotros como una protección tanto de día como de noche, por todo el tiempo que hemos tenido nuestros rebaños en medio de ellos. Ahora piensa y ve qué es lo que debes hacer, porque la suerte de nuestro patrón y de toda su casa está echada, y él es tan malo que no se le puede hablar. Abigail juntó rápidamente 200 panes, 200 cueros de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 bolsas de trigo tostado, 100 racimos de uvas secas y 2 tortas de higo, y lo puso todo en unos burros. Enseguida dijo a sus mozos: vayan delante de mí, que yo los seguiré. Pero nada le dijo a su marido Nabal. Montada en su burro, bajó por el lado del cerro, mientras David y sus hombres bajaban por el otro. David se decía: protegí todo lo que ese hombre tenía en el desierto y cuidé lo que nada de lo que le pertenecía desapareciera, pero fue para nada, ya que ahora me devuelve mal por bien. Maldiga Dios a David si de aquí a mañana dejo con vida a uno solo de sus hombres. Al divisar a David, Abigail bajó del burro e inclinándose se puso con la cara hasta el suelo delante de David, agachada a sus pies, le dijo: Señor, perdona mi audacia, caiga sobre mí la culpa, permite a tu sierva decir una palabra, escucha las palabras de tu sierva. No tomes en cuenta, Señor, a este bruto de Nabal, pues su nombre requiere decir el loco, y se ha dejado llevar por la locura. Yo, tu sierva, no puedo ver a los muchachos que mandó mi Señor. Por la vida de Yahvé y por tu vida, es Yahvé que te ha impedido derramar sangre y hacerte justicia por tus propias manos. Que tus enemigos y todos los que buscan tu mal, Señor, conozcan la suerte de Nabal. Que los jóvenes que acompañan a mi Señor tomen los regalos de tu sierva que le trae ahora. Perdona, por favor, la falta de tu sierva. En verdad, Yahvé hará inconmovible la casa de mi Señor, porque tú eres el combatiente de las guerras de Yahvé y nunca se te ha sorprendido en una falta durante toda tu vida. Si un hombre quisiera perseguirte y quitarte la vida, el alma de mi Señor estará segura al lado de Yahvé. Yahvé te protege y en cambio lanzará lejos de sí como una onda el alma de tus enemigos. De ese modo, cuando Yahvé haya cumplido contigo todas las promesas que te hizo, cuando te haya establecido como jefe de Israel, tú no podrás sentir remordimiento de haber derramado sangre sin motivo y de haberte hecho justicia por ti mismo. Cuando Yahvé colme a mi Señor, acuérdate de tu sierva. David respondió a Abigail: bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que te mandó hoy a encontrarme. Bendita seas por tu prudencia, bendita porque me has impedido hoy que manche con sangre y que haga justicia por mí mismo. Porque te juro por la vida de Yahvé, el Dios de Israel, que me impidió hacer el mal, si tú no hubieras venido tan rápidamente a verme, aún antes de que se levantara el sol, no habría quedado a Nabal un solo hombre con vida. David recibió en sus manos todo lo que ella le había traído y luego le dijo: vuelve en paz a tu casa, ya te escuché y cuenta conmigo. Cuando regresó Abigail, Nabal estaba sentado a la mesa de su casa para un banquete real.
Nabal estaba muy alegre, completamente borracho, pero ella no le contó nada hasta la mañana siguiente. Al día siguiente, cuando se le hubo pasado la borrachera, su mujer le contó lo que había pasado. Le dio un ataque y quedó como piedra. Más o menos 10 días después, Yahvé hirió a Nabal, quien murió. Cuando David supo que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Yahvé, que hizo pagar a Nabal, quien me había insultado y me ahorró a mí una mala acción. Yahvé hizo que cayera sobre la cabeza de Nabal su propia maldad. David entonces mandó a decir a Abigail que la tomaría por mujer. Los servidores de David llegaron pues a Carmel, a la casa de Abigail, y le dijeron esto: David nos ha mandado donde ti, quiere que seas su mujer. Ella se levantó, se postró en tierra y dijo: tu sierva será para ti como una esclava, para lavar los pies de los sirvientes a mi señor. Abigail se decidió inmediatamente y subió a su burro acompañada de 5 sirvientas jóvenes. Salió tras los enviados de David y pasó a ser su mujer. David había tomado también por mujer a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus esposas. En cuanto a otras esposas, Micol, hija de Saúl, había sido dada a Paltí, hijo de Laís, del pueblo de Galim. La gente de Sif fue a Gibea a ver a Saúl. ¿No sabes lo que dijeron, que David está escondido en las colinas de Jaquila al este de Estepa? Saúl bajó inmediatamente al desierto de Sif con 3,000 hombres selectos de Israel. Fue en busca de David al desierto de Sif. Mientras Saúl acampaba en la colina de Jaquila, que está a orilla del camino del este de la estepa, avisaron a David, que vivía en el desierto, que Saúl venía a buscarlo en el desierto. Mandó espías y supo que Saúl había llegado. Entonces David fue al mismo lugar donde acampaba Saúl. David observó el sitio donde estaba acostado Saúl y Abner, hijo de Ner, el jefe del ejército. Saúl estaba acostado al centro y la gente de su tropa en derredor de él. David preguntó a Ahimelech, el hitita, y a Abisai, hijo de Zeruya, hermano de Joab: ¿qué quieres? ¿Quién quiere venir conmigo hasta el campamento donde está Saúl? Abisai respondió: yo iré contigo. David y Abisai llegaron pues de noche hasta el campamento. Saúl dormía en el centro del campamento y su lanza estaba clavada de pie a su lado, y todos sus hombres dormían a su alrededor. Abisai dijo entonces a David: hoy puso Dios a tu enemigo en tus manos. Déjame clavarlo en tierra con su lanza. No tendré necesidad de hacerlo por segunda vez. Pero David respondió a Abisai: no lo hieras. ¿Quién podría poner mano en el ungido de Yahvé y quedar sin castigo? David le dijo además: por Dios, Yahvé mismo lo castigará, o bien morirá porque ese será el día, o bien morirá en el combate. Pero no pongas la mano encima del ungido de Yahvé, tan solo toma la lanza que está a tu lado y la cantimplora de agua y vámonos. David tomó la lanza y la cantimplora que estaba al lado de Saúl y se fueron. Nadie lo vio, nadie lo supo, nadie se movió. Todos dormían porque Yahvé les había enviado un sueño muy pesado. David pasó al otro lado y se puso bien distante de la cima del cerro. Lo separaba un gran espacio. David llamó entonces a los hombres de la tropa y a Abner, hijo de Ner. Abner no responde.
Abner respondió, ¿quién me llama? David dijo, Abner, ¿no eres tú valiente? ¿Y quién como tú en Israel? ¿Por qué entonces proteges tan mal al rey y tu señor? Cualquiera puede entrar y asesinar al rey tu señor. Has actuado muy mal. Ustedes merecen la muerte por no haber protegido al jefe, al que Yahvé consagró. Mira dónde está la lanza y la cantimplora de agua que estaba al lado del rey. Saúl reconoció la voz de David y dijo, ¿es esa tu voz, hijo mío David? David respondió, sí, soy yo, mi señor rey. Y añadió, ¿por qué mi señor se lanza a perseguir a tu servidor? ¿Qué he hecho? ¿Qué crimen cometí? Por favor, Señor, oiga bien las palabras de su servidor. Si fue Yahvé quien te incitó contra mí, le presentaré una ofrenda para apaciguarlo. Pero si son los hombres, que Yahvé los maldiga, porque ahora me han echado la heredad de Yahvé, tal como si dijeran, anda y sirvan a otros dioses. Y el rey de Israel organiza expediciones para cazar a un hombre como si se tratara de perseguir a una perdiz por los cerros. Que no caiga mi sangre en la tierra extraña, lejos de Yahvé. Saúl le respondió, pequé, vuelve, hijo mío David, ya no te haré mal. Tú me respetaste hoy la vida, yo me he comportado como un necio, he cometido un gran pecado. David le dijo, aquí está tu lanza, Señor, que venga uno de tus muchachos a buscarla. Yahvé recompensará a cada cual según su justicia y su fidelidad. Hoy Yahvé te había puesto en mis manos y yo no quise poner mi mano encima del que Yahvé consagró. Así como hoy he tenido un gran respeto por tu vida, así también Yahvé tendrá un gran respeto por la mía y me librará de todo peligro. Saúl dijo a David, bendito seas, hijo mío, ciertamente te irá bien en todo lo que hagas. Después de eso, David siguió su camino y Saúl se regresó a su casa. Sin embargo, David pensó, un día de esto Saúl me va a matar. Es mejor que me refugie entre los filisteos. Así dejará Saúl de buscarme en todo el territorio de Israel y yo me escaparé de sus manos. Pasó entonces David con 600 hombres a donde el rey de Gad, Aquís, hijo de Maoc. David se instaló con sus hombres cerca de Aquís, en Gad. Cada cual había traído a su familia. David a sus 2 mujeres, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la mujer de Nabal de Carmel. Le informaron a Saúl que David había huido a Gad y Saúl dejó de perseguirlo. David dijo a Aquís, si realmente cuento con tu amistad, dame un sitio en uno de los pueblos de los alrededores y me instalaré allí. No hay ningún motivo para que viva a tu lado aquí en la capital. Aquís le dijo, ese día Siclag, y desde entonces Siclag pertenece a los reyes de Judá. David permaneció en ese territorio filisteo 1 año y 4 meses. David y sus hombres hicieron incursiones contra los gesuritas, los gergeseos y los amalecitas. Esas tribus ocupaban la región que se extiende desde Telam en dirección de Sur y del Egipto. David devastó el territorio, no dejaba a nadie con vida, ni hombre ni mujer, les quitaba las ovejas, los bueyes, los burros, los camellos y todas sus prendas de vestir. Luego regresaba a donde Aquís. Aquís le decía, ¿a dónde fue hoy? Y David respondía, al Neguev de Judá, o al Neguev de Jerameel, o al Neguev de los Kenitas. David no dejaba hombre, mujer con vida, para no tener que llevarlos a Gad, pues decía,
no sea que hablen contra nosotros y nos denuncien a los filisteos. Así actuó David mientras vivió entre los filisteos. Pero Aquís tenía confianza en David y se decía, como los israelitas, la gente de su pueblo ya no puede aguantarlos más y se quedará siempre a mi servicio. Por esos días los filisteos concentraron todas sus tropas en un solo ejército para atacar a Israel. Aquís dijo a David, quiero comunicarte que vendrás conmigo a la guerra junto con tus hombres. David le respondió, así sabrás tú que de lo que es capaz tu servidor. Aquís dijo además a David, desde ahora te hago el guardián de mi persona. Samuel había muerto, todo Israel lo había llorado y lo habían enterrado en la ciudad de Ramá. Los filisteos se reunieron en Sumén e instalaron allí su campamento. Saúl movilizó también todo Israel e instaló su campamento en Gelboé. Saúl, cuando vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se estremeció. Saúl consultó a Yahvé, Yahvé no respondió ni en los sueños, ni en el Urim, ni por los profetas. Saúl dijo entonces a sus servidores, busquen a una mujer que invoque a los muertos, e iré a consultarla. Saúl había echado del país a los adivinos y a los que consultaban los espíritus de los muertos. Sus servidores le dijeron, en Dor hay una mujer que invoca a los muertos. Saúl se disfrazó, se puso otras ropas y salió acompañado de dos hombres. Llegaron de noche a la casa de esa mujer y Saúl le dijo, anúnciame el futuro invocando a los espíritus. Haz que suba de la morada de los muertos al que yo te diga. La mujer le respondió, debes saber que Saúl hizo desaparecer del país a todos los adivinos y a los que invocan a los espíritus. ¿Me estás tendiendo una trampa? Saúl le juró por Yahvé que vive, nada te pasará por eso. La mujer le dijo, ¿a quién debo hacer salir de la morada de los muertos? Respondió, haz que suba Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, lanzó un grito. Dijo a Saúl, ¿por qué me engañaste? Tú eres Saúl. El rey le dijo, no temas, que viste. No temas, ¿qué viste? La mujer dijo, veo a un ser superior que sube desde lo profundo de la tierra. Saúl preguntó, ¿cómo es? Ella respondió, el que sube es un anciano envuelto en su manto. Saúl respondió que Saúl comprendió que se trataba de Samuel. Se arrodilló la cara contra el suelo y se inclinó. Samuel dijo entonces a Saúl, ¿por qué me has molestado y me haces subir desde la morada de los muertos? Saúl le respondió, me siento muy angustiado. Los filisteos me hacen la guerra. Dios me ha apartado de mí y ya no me responde ni por medio de los profetas ni por los sueños. Te he llamado para que me digas lo que debo hacer. Samuel le dijo, ¿por qué me consultas? ¿Por qué Yahvé se retiró de ti y está ahora con tu prójimo? Yahvé ya realizó lo que me había encargado de anunciarte. Te quitó la realeza de tu mano y se la ha dado a tu servidor David. Acuérdate que no has obedecido la voz de Yahvé cuando te ordenó que fueras al instrumento de su venganza contra los amalecitas. Por eso Yahvé te trata hoy de esta manera. Yahvé te va a entregar a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo y Yahvé dejará que caiga el campamento de Israel en manos de los filisteos. Saúl se estremeció y cayó de bruces en tierra. Además, le faltaban fuerzas porque no había comido nada durante ese día ni esa noche. Al verlo tan abatido, la mujer se acercó a Saúl y le dijo, tu sierva te obedeció, arriesgué mi vida por hacer lo que me pedías. Escúchame ahora, acepta este trozo de pan que te ofrezco, cómelo y recupera tus fuerzas para que prosigas tu camino. Pero él se negaba y decía, no comeré.
Los servidores y la mujer insistieron tanto que terminó haciéndoles caso. Se levantó y se sentó en el diván. La mujer tenía un ternero gordo, fue inmediatamente a matarlo. Tomó harina, la amasó e hizo panes sin levadura. Luego le sirvió la comida a Saúl y a su gente. Comieron después, se levantaron y se fueron esa misma noche. Los filisteos concentraron todas sus fuerzas en Afec. Los israelitas, por su parte, acampaban al lado de la fuente que está en la llanura de Israel. Los jefes de los filisteos desfilaban con sus compañías de 100, de 1000. David y sus hombres iban a la retaguardia con Aquís. Los jefes de los filisteos preguntaron a Aquí: ¿quiénes son esos hebreos? Aquí les respondió: pero si es David, el servidor de Saúl, rey de Israel. Hace ya mucho tiempo, tal vez 2 años, que está conmigo y nunca he tenido que quejarme de él desde que pasó a mi lado. Pero los jefes de los filisteos se enojaron con Aquís y le dijeron: despide a ese hombre y que se vuelva a su lugar de donde vino, que no venga con nosotros a la batalla, pues bien podrá volverse en contra de nosotros. ¿De qué otra manera podría comprar el perdón de su amo sino con la cabeza de nuestros hombres? No era con respecto a ese David que bailaban y cantaban: Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. En vista de eso, Aquí llamó a David y le dijo: tan cierto como que Yahvé vive, que tú eres un hombre honrado, pero lo que a mí respecta, me siento feliz de que estés conmigo, porque no has merecido ninguna crítica desde que llegaste hasta ahora, pero eres muy mal visto por los jefes. Regrésate, pues, ándate en paz y no nos indispongamos con los jefes de los filisteos. David dijo a Aquís: ¿qué he hecho? ¿Qué tienes que criticar a tu servidor desde que llegué hasta ahora, para que no me permitas que combata contigo del rey de mi señor? Aquís respondió a David: lo sé, tú nos das tanta seguridad como un ángel de Dios, pero los jefes de los filisteos han decidido que tú no entres al combate con nosotros. Levántate pues muy temprano tú y los que vinieron contigo y regrésate al lugar que le asigné. No lo tomes a mal, pues sabes que te estimo. Mañana temprano se levantarán rápidamente y apenas aclare el día se irán. David y sus hombres se levantaron pues muy de mañana y partieron temprano al país de los filisteos. Los filisteos en cambio subieron hasta Israel. David llegó con sus hombres a Siclá 2 días después. Ahora bien, los amalecitas habían hecho una incursión por el Negev hasta Siclá. Se habían apoderado del pueblo y lo habían incendiado. También habían capturado a las mujeres y a todos los que se encontraban allí, pequeños y grandes, pero sin matar a nadie, y se habían vuelto por donde habían venido, llevándose a todo el mundo. Cuando David y sus compañeros llegaron al Negev, lo encontraron incendiado y vieron que sus mujeres, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y el pueblo que lo acompañaba se pusieron a gritar y a llorar hasta que se quedaron sin aliento para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam de Israel y Abigail, mujer de Nabal de Carmel, también habían sido llevadas cautivas. David se vio en un gran apuro porque su gente hablaba de apedrearlo, pues tan grande era la desesperación que cada uno por sus hijos e hijas. Pero David recuperó su confianza en Yahvé su Dios. Dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme el efod. Abiatar trajo el efod a David. David consultó a Yahvé: ¿tengo que perseguir a esa banda? ¿Lo alcanzaré? La respuesta fue: persíguelos, los alcanzarás y librarás a los cautivos.
David salió y caminaron con él 600 acompañándolo hasta el torrente del Besor, pero solo 400 prosiguieron la persecución con David, porque los otros 200 estaban muy cansados para cruzar el torrente de Besor, y allí se detuvieron. Hallaron en descampado a un egipcio y lo llevaron donde David. Le dieron pan y agua, comió y bebió. Además, le dieron un trozo de torta de higos y 2 racimos de pasas. Después que comió, recuperó sus sentidos, porque no había comido ni bebido hacía 3 días y 3 noches. David le dijo: ¿a quién perteneces y de dónde vienes? Dijo: soy un joven egipcio esclavo de una amalecita. Mi amo me abandonó hace 3 días porque estaba enfermo. Nosotros habíamos hecho una incursión por el Negué de los quereteos, por el Negué de Judá y por el Negué de Caleb. Además incendiamos Siclag. David le dijo: ¿puedes llevarnos donde están esos salteadores? Respondió: si me juras por tu Dios que no me matarás ni me entregarás a mi amo, te llevaré donde esos salteadores. Los llevaron allá. Los salteadores estaban dispersos, comiendo, tomando, celebrando una fiesta con todo el botín que habían juntado en territorio filisteo y de Judá. David los masacró desde el alba hasta la tarde y acabó con ellos. No escapó ninguno, salvo 400 jóvenes que huyeron en sus camellos. David recuperó todo lo que había quitado a los amalecitas y recuperó también a sus 2 mujeres. No quedó nadie de entre los amalecitas, ni chico ni grande, ni joven ni muchacha. Tampoco les quedó algo de todo el botín que habían juntado. David se lo llevó todo. David tomó el ganado menor y mayor, y su gente lo arriaba delante de él, diciendo: este es el botín de David. Cuando David llegó cerca de los 200 hombres que se habían detenido demasiado cansados ante el torrente de Besor, estos salieron al encuentro de David de la tropa que lo acompañaba. David se dirigió donde ellos y los saludó, pero los más malos y mañosos de sus acompañantes tomaron la palabra: ya que esos hombres no vinieron con nosotros, no le daremos ninguna cosa del botín que hemos ganado. Solo le volveremos las mujeres y los hijos y dejaremos que se vayan. Pero David les dijo: no, hermanos, no hagan eso. Después de que Yahvé ha hecho tanto por nosotros, vean cómo nos protegió entregándonos en nuestras manos a esa banda de salteadores que había venido a atacarnos. ¿Quién podría estar de acuerdo con ustedes? El combatiente y el que custodia el equipaje tendrá partes iguales. Desde ese día esta ha sido la regla y ha pasado a ser una costumbre en Israel. Cuando regresaron a Siclag, David envió una parte del botín a los ancianos de Judá, diciéndoles: ahí tienen un regalo del botín que arrebatamos a los enemigos de Yahvé. Los envió a Betul, a Ramá del Negev, a Yatir, a Aror, a Simov, a Estomoa, a Carmel, a las ciudades de Yeharmel, a las ciudades de Kenitas, a Jehormán, a Bor Asán, a Eter, a Hebrón y a todos los lugares que había frecuentado David con sus compañeros. Cada uno recibió su parte. Los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel salieron huyendo de los filisteos. Fueron muchos los que cayeron heridos de muerte en el cerro de Gelboé. Los filisteos se ensañaron con Saúl y sus hijos. Mataron a Jonatán, a Abinadab, y Milquisúa, los 3 hijos de Saúl. Luego dirigieron el ataque contra Saúl. Los arqueros lo encubrieron y lo hirieron muy gravemente. Entonces Saúl dijo a su escudero:
toma tu espada y mátame, no sea que vengan esos incircuncisos a matarme y ultrajarme. Su escudero no quería hacerlo porque tenía miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Al ver que Saúl estaba muerto, el escudero se dejó caer también sobre su espada y murió con él. Así fue como el mismo día murieron Saúl y sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Cuando se supo que los israelitas habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, los israelitas que estaban al otro lado de la llanura y los que estaban a este lado del Jordán abandonaron sus ciudades y huyeron. Llegaron allí los filisteos y se instalaron en su lugar. Al día siguiente los filisteos fueron a despojar a los muertos. Hallaron muerto a Saúl y a sus 3 hijos en los cerros del Gelboé. Le cortaron la cabeza y le quitaron sus armas. Y después mandaron que se publicara la noticia en todo el país de los filisteos, en los templos de sus dioses, de sus ídolos y entre el pueblo. Depositaron las armas de Saúl en el templo de Astarte y colgaron sus cadáveres en las murallas de Bet-Seán. Cuando los habitantes de Yabes de Galaad supieron que los filisteos habían hecho con Saúl, los más valientes de entre ellos salieron y caminaron toda la noche. Retiraron de las murallas de Bet-Seán los cuerpos de Saúl y de sus hijos, regresaron a Yabes y los quemaron. Tomaron sus huesos y los enterraron bajo el tamarindo de Yabes y después ayunaron 7 días. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el final, capítulo 31 del primer libro de Samuel. Mañana vamos a empezar el segundo libro de Samuel. Vamos a ver a David cuando escucha que muere Saúl. David es nombrado rey de Judá en Hebrón. Vamos a observar el reinado de David, si Dios quiere. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvi. Un feliz día para todos. Nos vemos mañana para seguir leyendo la palabra de Dios.